Otra de las iniciativas presidenciales, en línea con lo que fue su campaña durante meses y años, iba contra el Poder Judicial desde que Arturo Saldívar dejó la Corte, sí, para que los ministros y magistrados y jueces también fueran electos por voto popular. Aquí hablé con el expresidente del entonces CIFE, Luis Carlos Ugalde, quien advertía que la captura de la Corte era el máximo riesgo electoral, pero identificaba otros 9 riesgos para este 2024. Parece que si gana Morena la presidencia con o sin mayoría calificada, la captura de la Corte es uno de los mayores riesgos que vemos este año. Así es. El segundo riesgo es el tema del INE, el tema de los órganos autónomos, que claramente López Obrador y Sheinbaum han manifestado interés en desmantelar este sistema de contrapesos que ellos llaman que es una burocracia dorada. El tercer tema muy importante, Joaquín, que no es de este gobierno, sino que se ha gestado en los últimos 20 años, es el tema del crimen organizado que aprovecha las elecciones para expandir sus tentáculos territoriales. Ojo, ya no es el problema de las atrocidades, las masacres, que son un problema, por supuesto, ya no es el tema de los homicidios. Aquí es un tema del control territorial e incluso, yo te diría algo más, la rectoría económica que en ocasiones ejercen grupos del crimen organizado en algunas zonas del país, en donde ya no solamente controlan la policía municipal, las rutas de trasiego, sino cada vez más regulan la venta de cerveza, de cigarros, son constructores de obra pública, son los únicos vendedores de materiales de construcción, piden derecho de piso al propio gobierno local. Esto se acrecienta en época electoral. Hay muchas regiones del país que si tú quieres ser candidato a regidor o a presidente municipal tienes que pedir permiso, y este es un problema que nos está llevando a poner en riesgo la sobrevivencia del Estado democrático, y es un elefante blanco, Joaquín, del cual nadie habla. Todos hablan de los ejecutados, de las atrocidades, pero este que es el sometimiento silencioso de territorios del país, a veces de manera entusiasta por las poblaciones, a veces de manera resignada, es una realidad que nosotros detectamos como un riesgo. El cuarto riesgo que detectamos es la militarización del país, que se va a mantener, se va a continuar. A lo mejor el nuevo gobierno puede graduarla, puede bajarle el volumen, pero el nivel de presupuesto de las Fuerzas Armadas, su empoderamiento político, sus funciones que antes llevaban a cabo civiles son tan amplias que este es un riesgo por 2 razones. Uno, porque no se resuelve el tema de la inseguridad con una Guardia Nacional militarizada. Y segundo, porque estamos gestando la corrupción desde adentro de las Fuerzas Armadas. El quinto riesgo, Joaquín, que detectamos es Donald Trump. Donald Trump no solo es un riesgo para México, es un riesgo para la civilización del planeta. Es probablemente el mayor riesgo que enfrentamos como humanidad desde el surgimiento de Hitler en los años 30 del siglo XX, y no estoy haciendo una exageración retórica, estoy diciéndolo desde el punto de vista histórico. Es la mayor amenaza para la civilización, el mundo occidental, la democracia liberal. Y esto para México va a significar dolores de cabeza, amenazas comerciales, amenazas militares, temas de migración, el tema del fentanilo. Va a ser un dolor de cabeza para México si eso se materializa. El sexto riesgo que detectamos son leyes sorpresivas que afecten el clima de negocios. Por ejemplo, el tema de las pensiones es un tema que nadie traía en el radar y que el presidente lo puso por razones electorales en la mesa. Hay preocupación de dónde vas a fondear salarios al 100% de jubilación. Está el tema de el salario mínimo. Y estas reformas sorpresivas pueden claramente ser un riesgo para la economía. El séptimo riesgo que detectamos son conflictos postelectorales. Claramente, en caso de que gane la candidata oficial Sheinbaum, va a haber tal nivel de agravio para la oposición que probablemente no estén dispuestos a alzarle a la mano. ¿Por qué? Porque el presidente se ha entrometido, ha habido una campaña anticipada, gastos excesivos, y eso va a forzar a que la oposición se niegue a aceptar ese resultado. Por otra parte, si ganara la oposición, el presidente va a rechazar el resultado. Entonces,
hay el riesgo de que tengamos un verano litigioso en materia electoral y eso puede generar nerviosismo. El octavo riesgo es que el nuevo gobierno que toma posesión el 1 de octubre no ajuste fiscalmente el déficit. Este gobierno en 2024 propuso un déficit del doble del año pasado, de 2,3% pasamos a 5,2%. Y el gobierno dijo que la próxima administración en 2025 iba a reducir el déficit a la mitad nuevamente para que no hubiera nerviosismo de los mercados. Sin embargo, nosotros en Integralia vemos difícil que un nuevo gobierno quiera reducir el gasto en el primer año de gobierno, y si entonces el gobierno mantiene un déficit fiscal de más del 5%, va a empezar a haber temor de la salud fiscal en México. El noveno riesgo, penúltimo riesgo, es la corrupción. Sentimos que esta es una de las promesas que no se han cumplido por parte del gobierno, y además en año electoral con campañas tan caras, donde terminan gobiernos, el incentivo para que aumente la corrupción cuando además no hay controles, es un problema que afecta a los negocios, distorsiona el funcionamiento de los gobiernos en todo el país. Y finalmente, el décimo riesgo. Si gana el oficialismo y pierde la oposición, va a haber una sensación de orfandad en la oposición, y ese sentido de orfandad es el mejor caldo de cultivo para el transfugismo, que consiste básicamente en que aquellos diputados de oposición que se quedan en una situación como de ¿y ahora qué hago aquí en este bar que ya no tiene cerveza? Mejor me paso al de enfrente que vende cerveza y regala tequila. Y el transfugismo puede debilitar a la oposición, y creo que para una democracia lo mejor siempre es que haya balance. Ahora voy a otro corte y regreso con mucho más.